Don Teodoro García Egea, ¿es usted una trilliza reaccionaria? Bueno, en todo caso, un trillizo. Un trillizo, ya empezamos con micromachismos. Como dice la señora Montero. Pero bueno, en fin, si para la señora Montero nosotros somos eso, pues le agradezco que me sitúe en el tablero, en el lugar opuesto del tablero al que está ella. No, lo que no me gustaría es que pensara que soy de los suyos, eso de su partido, de su forma de ver la vida. Creo que eso para mí sería un problema. Usted ha estado sentado con Vox. ¿Es un negociador de ultraderecha? Bueno, pues es un negociador que tiene su punto de vista de las cosas, yo tengo el mío, y creo que, como se ha podido ver, pues uno puede llegar a un acuerdo que luego lo lee, y la verdad es que no hay ninguna medida que aplicada en un país no genere prosperidad. Yo creo que todos los puntos que están recogidos en el acuerdo Partido Popular-Vox los podrían suscribir cualquier país que aspire a gobernar con más libertad, menos impuestos y más prosperidad. Desde luego, el acuerdo Partido Popular-Vox en Venezuela no se puede aplicar. De hecho, coincide en buena parte de eso. Está bien tirado eso. Coincide en buena parte de los puntos del acuerdo Vox-PP con los puntos del acuerdo Ciudadanos-PP. Sorprendentemente, cuando uno ve la actitud de Ciudadanos. ¿Con quién ha sido más complicado o más fácil entenderse? Cada parte de la negociación ha tenido un matiz distinto. ¿Por qué? Porque en el caso de Ciudadanos es un socio de gobierno, va a estar en el gobierno, va a tener mucho que decir sobre las políticas que se apliquen desde dentro del gobierno. No es lo mismo tener responsabilidad de gobierno, tener que dar la cara por las políticas que se realizan, que el caso de Vox, que es estar en el Parlamento controlando a un gobierno formado por dos partidos, ¿no? Por tanto, yo creo que son dos negociaciones muy distintas. El acuerdo de Ciudadanos es mucho más profundo porque se está hablando de dos partidos que van a trabajar juntos en el gobierno y, por tanto, hay que llegar a una serie de acuerdos que garanticen que ese desarrollo del pacto se hace con normalidad y con rigor. Y luego, pues en el caso de Vox, son medidas de mucho calado programático, pero también de mucho calado legislativo y de garantizar una serie de principios en los que estamos de acuerdo, con lo cual ha sido cosas distintas. Enseguida daré la palabra al resto de los contertulios de la mesa, pero antes querría plantear algo que todo el mundo tiene en la cabeza, porque es evidente, está bien a la vista, que es lo mal que ha sentado en ciertos sectores, no sé cuantificarlos, del Partido Popular este acuerdo, porque digamos que la prevención mediática sobre Vox ha hecho bastante pupa en muchas conciencias. El presidente murciano, el señor López Miras, por ejemplo, ya trataba de distanciarse de este acuerdo. Creo que tenemos sus declaraciones. La lista de reivindicaciones de Vox no me gusta. De hecho, yo no la firmaría en la región de Murcia. ¿Por qué? Pues por muchas circunstancias. Podemos analizar uno a uno todos los puntos, pero en la violencia machista no estoy de acuerdo. No podemos dar ni un paso atrás en la violencia machista. Yo creo que hay que cambiar muchas cosas, hay que cambiar leyes, pero hay que cambiar para avanzar y para mejorar, no para retroceder. Le estoy hablando solo de una, le puedo hablar de muchas. Primer documento. Claro. La cuestión en todo caso es la siguiente. No quiero preguntar nada. Perdóname, he hecho lo que no debería hacer nunca, que es tratar de conversar con usted como si supiera lo que estábamos hablando aquí entre nosotros. Decía don Teodoro, bueno, es que está hablando del primer documento. Y bien... Bueno, está hablando del primer documento, que fue el documento que se trajo a la reunión, sobre el que de alguna forma estuvimos discutiendo, y finalmente pues salió un documento que reflejaba las necesidades y los objetivos que todos tenemos, tanto Partido Popular como Vox. Ambos supimos pasar de una negociación posicional a una negociación en la que nuestras necesidades estaban cubiertas en el documento. Y eso yo creo que es importante reflejarlo, y por eso pues quizá de una primera lectura del primer documento pues alguien puede extraer una opinión como la de López Miras. Ya. Sí, esto podría haber omitido perfectamente. Hasta esperar a ver el segundo documento, Vamos, si os parece, pues a ordenar, puesto que esto, tal como yo suponía, ha sido la piedra en el estanque, estas declaraciones de López Miras, vamos a organizar un poco ya la ronda de preguntas a don Teodoro García Egea, que está aquí. Yo no sé si dará la palabra a Isabel, porque al final me imagino que no serás particularmente crítica. No precisamente por eso. Pero bueno, estaba mirando con ganas de ser muy crítica. Decía, o sea, una feminista es aquella que le cedes el asiento en el autobús, se enfada pero se sienta. Pues yo mismo me hago la ofendida, pero voy a intervenir la primera. Yo creo que lo que tenemos que tener claro en estos días es que tenemos que ser muy fuertes y que tenemos que resistir el envite, porque ya estamos viendo a través de las portadas de algunos periódicos hoy y de algunos partidos cómo intentan
acobardarnos, acomplejarnos o prácticamente demostrar o vender que estamos haciendo algo ilegal cuando lo único que estamos haciendo es pactar 3 partidos democráticos que hemos obtenido representación parlamentaria a través de los votos de los andaluces, pues un acuerdo que es bueno para todos. Y entonces ya estamos viendo cómo van avisando que van a quemar las calles, que van a hacer rodeando el Congreso, cómo poco a poco quieren acomplejar a la gente para que, bueno, pues para que haya ese efecto contagio y que la gente pues sienta que efectivamente esto es radical o esto es incorrecto. Yo creo que ni Ciudadanos tiene que picar el anzuelo, la inmensa mayoría de ellos no lo hacen, pero sí que es verdad que empiezan ya a distanciarse, ni lo tiene que hacer ningún votante, ni del Partido Popular, por supuesto, ni de Vox. Creo que esto es algo inédito, que efectivamente lo que no podía ser es que después de décadas hay gente en Andalucía que nunca había votado socialismo y sin embargo no podía salir de él. Y por eso, solo por el cambio, solo por abrir cajones, solo por hacer nuevas políticas y por poner el empleo en el eje y en el centro de todo, que el empleo es libertad, que el empleo es liderar tu propia vida como persona y es buscarle un futuro a los jóvenes de Andalucía, donde tienen 1 de cada 2 un serio problema porque no tienen ahora mismo dónde encontrar salidas. Centrar ahí los objetivos. Es algo inédito, es algo diferente, estaban acostumbrados a un monocolor allí y sin embargo pues ahora nos enfrentamos a 4 años tranquilamente de debate parlamentario, es lo que la gente tiene que traducir. Yo ya sospechaba que Isabel Díaz Ayuso le iba a hacer una pregunta particularmente incisiva a Teodoro García Egea por sí, razones, claro, no, por razones yo lo que he hecho es valorar porque hoy está aquí en doble condición. Digo, le voy a poner en un aprieto. Le voy a poner en un aprieto. Ella ha hecho un comentario. He hecho un comentario porque es a raíz de los vídeos que estamos haciendo prácticamente que tengo poco que preguntarle, no sé. Yo creo que... Yo sí tengo una pregunta, si me lo permite el conductor del programa. Vamos a ver, en el último, bueno, en el Congreso Extraordinario último, hubo un resultado que cambió muchas cosas, ¿no? La percepción de la opinión pública fue que se producía un cambio de base conceptual, moral, estratégica, incluso, bueno, no incluso, y también programática en el PP. Es decir, después de una larga etapa donde había imperado una cierta, en fin, una determinada forma de hacer las cosas, eso iba a cambiar. O sea, esa fue la percepción de la opinión. En el caso andaluz, se ha visto cómo en ese pacto, esa nueva forma de hacer las cosas, esa recuperación, diría yo, de conceptos, de ambiciones, de planteamientos del Partido Popular de otros tiempos, era una forma muy eficaz de poder enfocar la negociación con Vox. Sin embargo, dentro del Partido Popular había voces que decían: es que si nos parecemos tanto a Vox, la gente votará a Vox. Entonces, es obvio que dentro del Partido Popular hay un debate en torno a ese pacto, donde hay algunos dirigentes que quieren dejar muy claro que ellos se desvinculan o no quieren saber nada de ese pacto, por lo menos se distancian, digamos, de ese pacto, y otros que, bueno, pues lo ven como un éxito político del partido. Dispare, don Alejo. Si trasladamos eso a las generales, usted, en un cuadro similar en el Congreso de los Diputados, ¿usted cree que tendría también éxito esa fórmula de 2 acuerdos simultáneos del PP con 2 partidos para un nuevo gobierno en España? O sea, haría del PP un partido bisagra, curiosamente. Claro. En fin. Bueno, lo cierto es que en Andalucía, efectivamente... ¿Cree usted en ese método? Sí, yo creo que lo importante es saber con quién puedes hablar y con quién no. Es decir, yo soy un empleado de los españoles y, por tanto, mi tiempo es importante que se utilice con eficiencia, ¿no? Y yo, si se diera el caso, pues me centraría en hablar con Ciudadanos, me centraría en hablar con Vox, me centraría en hablar con Foro Asturias, con el PAR, con Coalición Canaria, me centraría en hablar con partidos, con UPN, con partidos con los que puedo llegar a acuerdos. Al señor Rufián, al señor Torra,
pues señor Iglesias, no hablaría con ellos porque sería, en fin, tirar el tiempo, ¿no? Tengo una hija, una familia que atender, sería más importante que gastar el tiempo en casa que no hablando con personas con las que creo que no voy a llegar a acuerdos. Pero en cualquier caso, vemos cómo al final hay partidos políticos que se declaran incompatibles con otros y eso hace difícil acuerdos, ¿no? Yo haría todo lo que estuviera en mi mano para que el señor Sánchez no siguiera gobernando, por supuesto. Si tuviera que hablar de nuevo y repetir el pacto andaluz de nuevo con 2 acuerdos que fueran no incompatibles entre sí, porque hemos llevado muchísimo cuidado y muchísimo rigor, le hemos echado muchas horas a esta negociación para que esos 2 acuerdos no fuesen incompatibles entre sí, porque eso también daría una imagen de que el Partido Popular no es un partido riguroso y serio, ¿no? Si yo firmara una cosa con uno y la contraria con el otro, pues en fin, daría una imagen pésima y sería malo para la imagen del partido, ¿no? Por tanto, sí hay que repetir esa fórmula para echar al señor Sánchez y a su vicepresidente Iglesias, pues yo estoy aquí para volver a repetir la fórmula. Hay que, por cierto, para ser enteramente justos a ese respecto, y comentarios de espectadores diciendo no sabemos nada del acuerdo PP-Ciudadanos, aunque sí del acuerdo PP-Vox. Bueno, no saben nada porque no vieron el gato ayer, porque aquí lo contamos. Los 2 acuerdos están publicados. Es verdad que el acuerdo PP-Ciudadanos, también porque es un acuerdo de gobierno, seguramente, es bastante menos, ¿cómo decir?, fácil de leer, porque es largo, mucho punto y tal, pero está publicado y aquí lo hemos contado. Antonio Alonso Timón, que tenía pedido la palabra. Sí, yo creo que de la negociación que se ha llevado a cabo estos últimos días en Andalucía se pueden extraer algunas conclusiones muy interesantes. En primer lugar, el acuerdo es muy sensato, es un acuerdo sensato y además es un acuerdo transparente. Se ha puesto de manifiesto aquí, se ha ido conociendo prácticamente minuto a minuto la negociación, especialmente el acuerdo entre PP y Vox, pues se conocía perfectamente. En segundo lugar, cuando decías tú anteriormente que ahora vamos a ver la estabilidad que tiene el gobierno, pues vamos a ver la estabilidad que tiene ese gobierno, porque hay que echar a andar y yo no me fío nada de la posición que está teniendo Ciudadanos. Vamos a ver, Ciudadanos me parece que ha estado gobernando, bueno, dando apoyo al Partido Socialista en los últimos tiempos y que está en una encrucijada además en clave nacional porque su líder quiere ir postulándose hacia la izquierda, quiere ocupar ese centro político que cree que le va a llevar a la presidencia del gobierno y en función de lo que le interese en ese momento al señor Rivera irá haciendo en Andalucía. Creo que este acuerdo además es el primer logro, hay que felicitar a Pablo Casado, ahora sí lo he dicho bien, no Pablo Sánchez, sino Pablo Casado y a Teodoro García Egea. No le voy a hacer la pelota aquí porque ahora le voy a hacer una pregunta bastante complicada, espero que me la responda. Pero sí que salen fortalecidos los dos, tanto Pablo Casado como Teodoro García Egea, porque han conseguido un buen acuerdo. Además, Pablo Casado se implicó muy especialmente en las elecciones de Andalucía y consiguió que no se produjese el sorpaso de Ciudadanos. Y eso lo que le tiene que servir a Pablo Casado internamente y a Teodoro, que es el secretario general, es para producir en el Partido Popular la verdadera regeneración a la que aludía anteriormente Isabel y que solo ha sido parcialmente hecha. Ha sido hecha en la periferia, pero no en el core del partido. Y lo hemos visto en los últimos días. En los últimos días ha habido gente en el Partido Popular y todavía hay movimientos telúricos a los que tenéis que atender dentro del Partido Popular que han querido poner palos en las ruedas. Y no solo el presidente de Murcia, que bueno, estaba refiriéndose, ha habido declaraciones todavía peores. Mi pregunta es la siguiente. ¿Vais a estar dispuestos ya a dar el paso definitivo para la verdadera regeneración del Partido Popular, que es lo que quiere la mayoría de votantes del Partido Popular, frente a la dirección anterior que dejó ese partido hecho un erial? Pues mire, yo siempre he pensado lo mismo, siempre he sido defensor de las víctimas del terrorismo, de que bajar impuestos es mejor que subirlos, de la unidad de España. Siempre me he manifestado con las causas que he creído justas. Hace 10, 12 años yo venía a Madrid a manifestarme contra el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando él traicionaba los principios en los que yo creía, y creo que cuando nos acusan, hilo un poco con ese argumento que usted utilizaba y que también aludía Alejo, cuando nos acusan de hacer un giro a la derecha, un supuesto giro a la derecha, yo lo único que hago es decir aquello en lo que creo. Lo único que hago es ser como yo soy, y al presidente Casado le conozco así desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora pues tenemos una plataforma en la que se nos oye más. Estamos decididos a hacer una renovación tranquila del Partido Popular, que es lo que hemos
venido a hacer y lo que propusimos en el último Congreso y lo que los militantes votaron, y estamos dispuestos a que esa renovación tranquila también traiga una nueva forma de hacer política que concuerde con la situación política que vivimos. Nunca antes habíamos tenido una situación política tan fragmentada y en este momento necesitamos un Partido Popular reconocible, porque con tantos actores políticos en el tablero necesitamos un Partido Popular reconocible en el fondo, en los principios, en los valores y en el fondo y en la forma de llegar a acuerdos. Al señor Sánchez le votaron sin saber muy bien todavía los españoles por qué le votaron los independentistas, por qué le votó Esquerra, por qué le votó Bildu, no lo sabemos. No sabemos por qué le votó Podemos. Y hemos visto compromisos cumplidos con ellos, con Cataluña, con los presos independentistas, y no sabemos si son contrapartidas a ese voto, ¿no? Sin embargo, contrastaba, como bien decía usted, con la transparencia con la que se ha abordado esto. Esas formas y el fondo, ¿qué es lo que contiene el acuerdo? Libertad de educación, que los padres puedan decidir qué educación quieren para sus hijos, que los padres, si quieren llevar a un colegio de educación diferenciada, concertada o público, lo puedan hacer con libertad y no los poderes públicos coarten esa libertad, ¿no? Que se bajen los impuestos y que un empresario no tenga que estar más tiempo en la ventanilla de una administración que en su negocio creando empleo. Todo esto, pues creo que hay que decirlo claro, y si a alguien le molesta, pues creo que el Partido Popular no es su sitio, porque esto es lo que piensa el Partido Popular, y creo que esta renovación tranquila exige cambios en las formas, como hemos visto en la negociación con Andalucía, y cambios en el fondo, como hemos visto en esos dos documentos que son perfectamente complementarios. Don Julio Ariza. Bueno, primero muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. La verdad es que yo por lo menos tengo un enorme respeto por los... cuando uno tiene retos de difícil cumplimiento, ¿no? Y el caso de Pablo Casado y el suyo, pues de dos personas que llegan con muy buena fe y con muy buena preparación y con muy buenas intenciones a gestionar un enorme problema, ¿no? El enorme problema de un Partido Popular que se encuentra desplazado de la primera línea de la pelea contra los nacionalistas radicales, contra los independentistas, porque no fue capaz de verdad de abordar una batalla en serio contra ellos y permitió que las cosas ocurrieran como han ocurrido. Van a tener que gestionar la enorme corrupción de algunos de los aparatos del Partido Popular y del Ministerio del Interior en torno a la Operación Kitchen, la Operación Villarejo. Van a tener que gestionar algunos juicios que les quedan respecto a los sobresueldos y a la operación del tesorero de Luis Bárcenas, y de todo eso ustedes no son responsables, no son culpables. Es verdad que en este momento muchas de las cuestiones que eran políticamente relevantes hace un año hoy han dejado de serlo, y otras que estaban fuera ya del debate político, hoy están sobre la mesa. Hoy es posible a un líder del Partido Popular escucharle hablar acerca de la libertad de educación de los padres o de los colegios diferenciados, cosa que no era posible con el Partido Popular antes de que ustedes heredaran su gestión. Los términos de izquierda y derecha efectivamente están ya fuera también de la realidad política. El tsunami que se ha producido en Andalucía y que se ha producido en poquísimo tiempo es un tsunami de un cambio muy profundo en las ideas de la sociedad española. Probablemente un cambio tan rápido no se había visto en los últimos 20 años. Yo por lo menos no lo recordaba. Piense usted que hace un mes y medio Ciudadanos estaba a 19 puntos de Vox en la intención de voto electoral, en las encuestas electorales. Hoy está a 6. El Partido Popular, en la última encuesta que hemos conocido, estaba a 20 puntos, está a 5,5 puntos de Vox. Vox no existía hace 2 meses. Era un proyecto político de una serie de personas que habían resistido durante mucho tiempo el embate de todos aquellos que no aceptaban que se pudiera hablar de la imposición de la homosexualidad como forma de vida, de la imposición de determinadas ideas de género a los niños a través de las leyes que el Partido Popular en Galicia, en Madrid y en otros sitios había aprobado, que son leyes terribles que todavía la gente no conoce, como ha conocido ahora la ley de género de Andalucía, pero que acabarán conociendo. Y por eso quiero, con esta reflexión, animarles y felicitarles, porque el encuentro no se va a producir porque ustedes sean de derechas o de izquierdas, sino porque atiendan lo que la sociedad en este momento está pidiendo. Esa es mi opinión. Creo que ustedes deberían haberse fijado, haber puesto su mirada en los acuerdos que hicieron Ciudadanos y el Partido Socialista hace 4 años.
probablemente más de un 70% de aquellos compromisos que firmaron no se han cumplido. Y sin embargo, no he escuchado a nadie decirle a Ciudadanos, hombre, usted pactó y le dio el gobierno sin prácticamente nada a cambio y no se opuso a sentarse con todos ellos, y ni la ley más importante que habían prometido, era la de formación profesional de Andalucía, que trataba de atajar los 10 puntos de diferencia en el desempleo con el resto de España, ni siquiera esa ley han sido capaz de ponerla en marcha. Bueno, yo lo único que quiero decirle es que les felicito y les animo, y que no tengan ustedes complejos para poner sobre la mesa las ideas y los conceptos que ha puesto Vox sobre la mesa, y que eso va a ayudar mucho a cambiar la sociedad española. Pues lo cierto es que hemos venido ligeros de equipaje, hemos venido a hacer las cosas bien, hemos venido a que la gente que nos votó, nuestros militantes, se sientan orgullosos de serlo, que nosotros cada vez que nos presentemos a unas elecciones nadie piense que somos, fíjese, le voy a decir, el voto útil. Nosotros no es que seamos el voto útil, es que somos el voto fundamental para España y el voto del orgullo. Eso es lo que yo quiero que la gente piense. No que somos el voto útil, sino el voto del orgullo. Y vamos a hacer las cosas a partir de ahora como se han hecho en Andalucía, para que la gente vea que el Partido Popular, como decía, el partido bisagra, pero el partido bisagra, una bisagra grande, ¿no?, que permite mover grandes puertas, abrir grandes puertas y grandes ventanas como la que se ha abierto ahora en Andalucía. Jorge Campos. Buenas noches. Estás expectante detrás de la tabla. No, estaba escuchándolo. Es de otro partido este señor. Sí, estaba escuchando. Tiene buen gusto informático, es una buena máquina. Lo que pasa es que le he pegado un golpe aquí. Pero bueno, vamos a ver. A mí me gusta escuchar lo que dice el secretario general del Partido Popular, que no tengo el placer de conocerle personalmente, pero yo cuando que alguien dice que está a favor de la unidad de España, que está a favor de la libertad de educación, que está a favor de todas esas tantas cosas que yo comparto, me parece muy bien. El problema está, y no lo digo por usted, sino que su partido no le acompaña. Y es la falta de credibilidad que tiene el Partido Popular cuando dice esas cosas. Porque cuando ha gobernado con mayorías absolutas, con un mensaje muy parecido, porque solo hay que recordar la primera legislatura del señor Rajoy, que decía prácticamente lo mismo, no se ha llevado a la práctica prácticamente nada. Y yo es que además vengo de Baleares. Y claro, cuando escucho a un líder nacional del Partido Popular hablando de libertad de educación, pues me viene a la cabeza lo que estamos sufriendo en Baleares, con una falta absoluta de libertad en la educación, sobre todo la libertad lingüística, que es de las primeras libertades que existen en la educación, donde es imposible escolarizar a un niño en español, donde nos han impuesto el catalán en todos los ámbitos educativos, en la administración pública, en todas partes, y todo se ha hecho con leyes aprobadas por el Partido Popular, gobernando con mayorías absolutas. Entonces, claro, que a mí el Partido Popular diga ahora que está con eso, pues me parece muy bien que lo diga, mejor que lo diga que no lo diga. Lo que pasa es que yo y muchos más, pues no nos lo creemos. No nos lo creemos porque ahí están los hechos. Porque además, hoy en día, en Baleares tampoco defienden la libertad educativa en referencia a la libre elección de lengua. No se defiende realmente una posición frontal frente a aquellos que quieren acabar con Baleares y hacerlos parte de esos países catalanes inexistentes. Con lo cual, la falta de credibilidad es importante, ¿no? Sin ir más lejos, y no lo digo por usted, recientemente escuchábamos declaraciones no solo de esos líderes nacionales, no como el señor de Murcia, sino otros incluso del País Vasco, insultando abiertamente a Vox, pero ya ni siquiera en el insulto a Vox, sino las declaraciones de muchos líderes del Partido Popular de Baleares van justo en el sentido contrario al que usted dice. Entonces, claro, cuando uno escucha eso, pues dice, pues está muy bien, pero es que, sinceramente, yo no me lo creo. Y no es porque sea de otro partido, no es que sea del partido que va en coalición con Vox en Baleares, actúa Vox, que por cierto, en Baleares, al igual que en otras partes de España, siempre haremos lo posible, desde luego, para que el actual gobierno de extrema izquierda y separatista desocupe, y nunca mejor dicho esa terminología, las instituciones, ¿no? Eso que vaya por delante. Pero claro, creo que es muy necesario, y hablando de voto útil que decía, que el voto útil sea una fuerza como Vox, porque es la que de alguna manera va a motivar ese cambio, porque lo demás es que ya lo hemos vivido. Yo es que palabras como las suyas, que no dudo que usted se lo crea, pero las hemos escuchado y después en la práctica pues absolutamente nada. Simplemente era eso. Bueno, yo creo que al final los partidos son las personas que lo forman, ¿no? Al final, pues uno puede militar en un partido, luego militar en otro y al final acaba siendo el mismo, por que se cambie de muchos partidos, ¿no?
Y un partido que está dirigido por una serie de personas como Pablo Casado, pues al final la credibilidad en las siglas lo que se lo da es el propio Pablo, ¿no? Y yo con el caso de Mallorca estoy muy sensibilizado, el caso de las Islas Baleares, ¿no? Yo adoro las Islas Baleares, tiene usted suerte, la suerte, que no tenemos muchos, de pertenecer a una tierra maravillosa, que yo suelo visitar con frecuencia y que conozco muy, muy bien. Y lo cierto es que en Baleares, hace muy poco en Menorca, tuve la ocasión de ir allí a decir que Menorca no es anexo de nadie. Menorca es Menorca, forma parte de una comunidad autónoma maravillosa, y a mí me tacharon, como en su momento tacharon a Mateu Isern, que es nuestro candidato al Ayuntamiento de Palma, gente agradable de Endavant Mallorca, le tacharon de enemigo de la lengua catalana, ¿no?, por defender el español en Baleares. Tengo además algunos amigos, en concreto uno, Policía Nacional, que su hija tenía una enfermedad grave en el cerebro y que la única pediatra infantil, neuropediatra infantil, tuvo que irse de la isla porque no tenía el título de catalán para poder impartir su profesión allí. Es lamentable que a un médico le pidan catalán y no le pidan que sea un buen profesional en la medicina. Y esta persona tuvo que coger a su hija, montarla en un avión, traérsela a Madrid para poder curarla. Eso es una vergüenza. Yo no sé si eso tiene que ver con los partidos o con las personas, pero es una vergüenza. Y creo recordar que se ha producido un hecho insólito que ha pasado casi desapercibido, que es gravísimo, y es que el señor Sánchez ha retirado el recurso que Mariano Rajoy puso en su momento contra este adoctrinamiento y esta imposición del catalán en los servicios públicos en Baleares. Creo que es algo que ha pasado desapercibido, que el señor Sánchez ha retirado ese recurso que en su momento puso Mariano Rajoy, y creo que en este momento, como usted dice, hay que sumar fuerzas para que el separatismo y todos aquellos que quieren que Baleares sea un anexo del señor Torra y que Valencia sea una parte de los Països Catalans, que esto solo siga siendo parte del imaginario del señor Rufián en sus mejores sueños, y que cuando despierte pues nos vea a todos enfrente intentando hacerle entender que el futuro de Cataluña, el futuro de cualquier parte de España, pues tendremos que decirlo entre todos. Yo soy de Murcia, pero para mí Cataluña y las Islas Baleares también forman parte de la tierra que me vio nacer, que es España. Pero me permite una aclaración, simplemente porque ha nombrado a Mateu Isern, que precisamente fue alcalde de Palma de Mallorca con mayoría absoluta, y fue el que aprobó la exigencia del catalán para los funcionarios que pudieran acceder a la administración. Bueno, como requisito. La normativa del decreto sanitario se basa en una ley de normalización lingüística de 1986 que aprobó el Partido Popular con mayoría absoluta. No exactamente así. Sí, es así. Vamos, lo digo yo, que llevo 20 años desde la sociedad civil luchando con eso. Pero sabe usted que no es un requisito excluyente. Y en segundo lugar, Mateu Isern en este caso tiene la doble condición de enemigo de la lengua catalana y según usted, amigo de la lengua catalana. O sea, los que intentan hacer de Baleares un anexo de los Països Catalans critican a nuestro candidato, algo estará haciendo bien. No, pero lo que le digo yo es un hecho objetivo. Aprobó una normativa que imponía el catalán, por cierto, no el mallorquín, porque es que éramos mallorquín, menorquín y vicenco. Correcto. Y lo hizo con mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Palma. Yo creo insisto, es que esa normativa que han aprobado los decretos se han hecho con mayoría absoluta del Partido Popular. Yo simplemente se lo comento porque esa es la realidad de Baleares. Esos son los hechos objetivos. Puede ir a la hemeroteca, o sea, no invento nada. O sea, no... Es cierto que Mariano Rajoy puso un decreto en contra de esta cuestión. Del requisito para el decreto de sanidad. Correcto. Es cierto que puso un recurso para evitar precisamente que se produzcan estas cuestiones, y el señor Sánchez lo ha retirado, con lo cual yo creo que esa presentación del del recurso del presidente Rajoy evidencia que no estamos de acuerdo, evidencia que si gobierna el Partido Popular toda la carne en el asador para combatir con el adoctrinamiento, y es una vergüenza que esto esté ocurriendo, y yo he venido a política precisamente para evitar esto. Y para evitar esto se evita también intentando que todos tengamos derechos, obligaciones similares o iguales, exactamente iguales, independientemente de donde vivamos. Y por eso hemos planteado no una devolución de competencias que supondría abrir en canal la Carta Magna, sino que, a pesar de que la administración de la competencia pueda ser de carácter autonómico, como es el caso de la educación, se cumplan los requisitos que se cumplen, como por ejemplo para el caso de la justicia, que el Código Civil es el mismo para toda España, pero en ocasiones pues el Palacio de Justicia lo administra una comunidad autónoma. Pero el criterio, la selectividad, tiene que ser la misma para un alumno en Mahón que para un alumno en Ciudad Real. Me alegro de que me haga usted esta pregunta, que debería haber dicho usted, porque precisamente ha sido noticia hoy, entre otras cosas, la decisión del Gobierno de, saltándose cualquier otro consideración del Consejo de Estado con la comunidad educativa, con quien
fuere de sacar adelante una ley de educación que abiertamente destierra en la práctica el idioma español común, la lengua común del sistema de enseñanza allá donde una comunidad autónoma se lo proponga. Y la ministra Celaá, hablando de este asunto, aludía precisamente al argumento expuesto no solo desde Vox, también desde el Partido Popular, acerca de la recentralización en mayor o menor medida de la competencia de educación. Y la señora ministra lo expresaba de esta manera. La centralización o recentralización de la educación. Es cierto que en algunas de las intervenciones de consejeros del Grupo Popular, del Partido Popular, se ha podido observar la tendencia a tratar de recentralizar o centralizar la competencia de educación. Nuestra propuesta es constitucional y realmente lo que hace es amparar la España de las autonomías, ampara la Constitución, respeta la separación y la diversidad que tenemos en el Estado. ¿Qué va a hacer el Partido Popular con este proyecto de ley de educación? Que todo se ha dicho, y usted sabe bien que es así, puede salir adelante precisamente porque en su momento un gobierno del Partido Popular no tomó las medidas adecuadas para reforzar la alta inspección. Nosotros hemos hecho varias leyes educativas, siempre que la izquierda ha llegado las ha derogado, la última en la última legislatura, y es una pena que con la educación sigan jugando estos señores socialistas, ¿no? Yo creo que vamos a ponernos con todas nuestras fuerzas parlamentarias, vamos a ponernos con toda nuestra fuerza autonómica. En este caso los consejeros han venido a decirle a la ministra lo que toda España piensa, los consejeros del Partido Popular, y es que ya está bien de jugar con la educación, ya está bien. El señor Sánchez debería dedicarse un poco más a viajar, quizá más, con el Falcón. Creo que pronto va a cumplir los 183 días que son exigibles para tener el domicilio fiscal en otro país. Que lleve mucho cuidado porque quizá se va a pasar de frenada y es posible que tenga que cambiar de domicilio fiscal si sigue viajando de esa forma. Pero debería de parar y analizar el daño que le está haciendo a nuestro sistema educativo, que es la base. Nosotros planteamos que la educación sea única en toda España y para eso estamos ya presentando leyes y proposiciones de ley para conseguirlo. Don Julio Eriza, al respecto. Ustedes, pregunta directa, ustedes presentaron 3 recursos de inconstitucionalidad durante la etapa del gobierno de Mariano Rajoy, una a la ley de memoria histórica, otra a la ley de matrimonios homosexuales y otra a la ley del aborto. La ley del aborto concretamente lleva más de 7 años, casi 8 años, que no ha sido, digamos, fallada por el Tribunal Constitucional. Ustedes nada han reclamado y supongo que ahora sí lo van a hacer, le van a reclamar ya al Tribunal Constitucional que diga algo sobre un recurso que se presentó hace 8 años. Ustedes, son 2 preguntas. ¿Ustedes hoy volverían a presentar esos 3 recursos? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Ustedes van a advertir a los dirigentes del Partido Popular en las comunidades autónomas que es preciso retirar las leyes de género que han sido aprobadas y que van directamente al corazón, contra la libertad de educación de los padres y van directamente a la manipulación del corazón y de las mentes de los niños? Es decir, ¿van a hacer ustedes eso? ¿Van a decirle al señor Feijóo que retire la ley del 2014 LGTB? ¿Van a decirle a la Comunidad de Madrid, al señor Garrido, que retiren esa ley, que incluso promueve que las asociaciones LGTB estén entrando en los institutos públicos en Galicia o en Madrid, gobernadas por el Partido Popular, y al margen de los profesores y de los padres, animen a los niños de 9, de 10 y de 11 años a que se toquen para ver qué sexualidad tienen? ¿Van ustedes a hacer eso o van a esperar a que Vox lo ponga sobre la mesa cuando tengan que pactar con ellos? Pues lo que está contenido en ese acuerdo es lo que yo pienso sobre la educación que debemos dar a nuestros hijos. Lo que pienso está escrito en ese documento y está dicho por mí en muchas otras ocasiones, ¿no? Creo que es inadmisible que la administración pública, que los políticos nos metamos a decidir qué hay que enseñarle a los niños en el aspecto no educativo del término, ¿no? Por eso creo que el único que debería darle las charlas a los niños son los profesores que han ganado su plaza por oposición, y creo que cualquier padre tiene el derecho a decidir qué tipo de educación o qué tipo de charlas recibe o no su hijo.
Y en este sentido, pues creo que a los niños lo que haríamos bien es en enseñarle más matemáticas, más ingeniería, más programación, a enseñarles impresión 3D, a enseñarles a programar con Arduino y menos a meternos en su desarrollo personal, que para eso yo creo ya están los padres, ¿no? Por tanto, yo creo que toda medida que vaya encaminada a modificar o a intrometerse en la educación de los niños en este sentido, pues por mí no es bien recibida y creo que todas las leyes que usted ha comentado que se han aprobado bajo mandatos del Partido Popular tienen matices que en ocasiones, digamos, salvan esa frontera a la que yo estoy aludiendo, ¿no? Que no permiten que a los niños se les dé cierta educación. Por ejemplo, la ley de Navarra, el otro día comentaba nuestra candidata Ana Beltrán, con una especificidad que no me atrevería a reproducir en esta mesa, como a los niños en Navarra, en algunas clases ya han recibido denuncias de que hay charlas que algunos padres han preferido no llevar al niño a clase antes que tener que recibirla, ¿no? Eso es inadmisible y lo voy a combatir pues con todas mis fuerzas, como secretario general, pero también como ciudadano, porque es inadmisible que eso ocurra en un colegio público. Sobre todo cuando tenemos a niños que se están enfrentando con otros jóvenes de Singapur o de Estados Unidos en este mundo globalizado en el que estamos, por un puesto de trabajo, y que pues mientras hay niños que están aprendiendo inglés, pues otros en Navarra les están enseñando esto que usted argumenta. Don Teodoro, usted piensa así, usted opina así. Yo opino así. Yo soy un opinador, yo no puedo hacer leyes, usted sí. ¿Usted haría otras leyes y exigiría en esas comunidades autónomas que se cambiaran esas leyes? De hecho, pues uno de los puntos del acuerdo es una de nuestras exigencias, que los padres en la enseñanza no reglada no tengan por qué llevar a sus hijos a charlas que no estén de acuerdo a sus convicciones. Eso es lo que yo creo que hay que hacer, porque el Estado no debe educar a los niños, sino que deben ser los padres los que elijan su educación. Muchas gracias. Don Antonio. A mí el tema de la educación me parece especialmente grave, porque el Estado de las autonomías, cuando empieza a vérsele el cartón y la falla, es cuando se producen las transferencias en materia educativa y en materia de sanidad a partir del año 1994. Recordemos que la equiparación competencial entre comunidades autónomas de autonomía plena, las del 151 y las del 143, se lleva a cabo transcurridos los 5 años de periodo transitorio que señalaba la Constitución en el 148.2. Déjame que te interrumpa la cuestión legal para ponerte un ejemplo concreto y que nuestros espectadores vean de forma mucho más material, carnal, de lo que estamos hablando. Es lo que ha ocurrido en la sanidad catalana, del asunto denunciado hoy. Una paciente andaluza denuncia que un hospital catalán le negó una operación urgente. La mujer de 75 años se fracturó el tobillo en el Hospitalet de Llobregat, pero la ciudad sanitaria de Bellvitge la remitió al Servicio Andaluz de Salud sin ayuda alguna. Bueno, pues eso es el ejemplo evidente de lo que queríamos contar. En 1994, cuando se produce, fíjense si era tan importante estas competencias que no se pudieron transferir de golpe. ¿Por qué? Porque claro, eran unas perrunillas que las comunidades autónomas no podían, se atragantaban el gasto público que generaba traspasar de golpe la educación y la sanidad, y se tuvo que hacer progresivamente, primero educación no universitaria, luego universitaria, etcétera, etcétera. Esas dos competencias, y eso está reflejado en el pacto PP-Vox de Andalucía, esas dos competencias en materia de educación y sanidad hay que llevarlas a unos términos comunes, a unos términos que sean asimilables en todo el territorio nacional. Y eso pasa, en primer lugar, más que por reformar la Constitución y por todo esto de recentralizar competencias y todo esto que se dice, no, si no hace falta nada de todo eso. Si lo que tiene que hacer el Estado es ejercer las competencias que la propia Constitución y la legislación ordinaria le reconoce de facto y de jure ahora mismo al Estado para que ejerza las competencias en materia de educación y en materia de sanidad. El problema es que no se han ejercido esas competencias por parte del Estado, porque tanto la legislación en materia educativa como la legislación en materia sanitaria habilita al Estado para que, sin hacer ninguna reforma legislativa, ni por supuesto ninguna reforma constitucional, ejerza más competencias de las que está ejerciendo. Aquí el señor Ariza ha defendido desde hace mucho tiempo que, por ejemplo, se reforzase la alta inspección del Estado en los territorios de las comunidades autónomas, cosa que no se ha hecho. No solo no se ha hecho, en determinados territorios
bastante beligerantes con el Estado, la alta inspección en materia educativa, lejos de reforzarse, se ha desintegrado prácticamente. Entonces, hay soluciones, hay herramientas jurídicas que se pueden llevar a cabo sin necesidad de cambios traumáticos, sino simplemente ejerciendo las competencias que se tienen reconocidas. Lo que les estaba diciendo anteriormente, señor Ariza, es que si van a hacer ustedes política, que si vienen a hacer política y no a hacer amigos, porque si no hacen ustedes política, les van a hacer la política. Y si se empeñan ustedes en hacer amigos, al final van a hacer tantos amigos que les van a sacar en una moción de censura como la que tuvo lugar en el mes de mayo del 2018. Pues sí, hemos venido a hacer política y hemos venido a cambiar las cosas, como hemos hecho en Andalucía. Y creo que además uno tiene que hacerlo conforme a sus convicciones y conforme a sus principios y a sus valores. Y creo que este nuevo equipo está dando buena muestra de que el Partido Popular ha vuelto y ha vuelto para quedarse. Yo pues agradezco a los socios de Andalucía que nos han permitido demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera y ahora, a partir del día 16, se va a ver claramente cómo Juanma Moreno va a cambiar las cosas ahí. Yo tengo una pregunta, pero me la guardo para el final. Don Julio. Es que me han puesto un par de WhatsApps diciendo, don Teodoro no ha contestado si presentarían de nuevo los 3 recursos de inconstitucionalidad a las 3 leyes que hemos mencionado. Creo que hay una que está recurrida. A mí el aborto me parece un drama, creo que hay que combatirlo y de hecho hemos incluido ahí medidas importantes, ampliando el texto original que planteaba Vox al respecto. Creo que es un drama, creo que la sociedad no puede permitirse personas que se ven presionadas por su entorno familiar o por la falta de recursos económicos y que al final se ven abocadas a tener que abortar. No creo que ninguna mujer quiera eso para sí misma y por tanto pues creo que hay que combatirlo con todas las fórmulas posibles, atendiendo a esa mujer que sufre ese drama, ¿no? La mujer no es, en este caso es una víctima de una situación que en muchas ocasiones pues se encuentra sola. Por eso yo creo que hay que potenciar organizaciones como Red Madre, que están apoyando a miles de mujeres en toda España y que muchas veces hacen un trabajo callado y silencioso. A mí las manifestaciones que me gustan son las de las mujeres de Red Madre, no las de Irene Montero. Esas son las que me gustan a mí. Con lo cual no me puedo retrotraer a aquel momento en el que se presentaron esos recursos, pero desde luego siempre sigo en mi vida 2 premisas. Una, creo que no tenemos derecho a meternos en la casa de nadie a decirles qué deben hacer o con quién deben estar. Y 2, creo que el aborto es un drama y estoy a favor de la vida y no a favor de la muerte. Mariano Rajoy decidió que el Partido Popular era mucho más de Celia Villalobos que de un montón de diputados que fueron excluidos como diputados simple y llanamente porque votaron no al aborto. Que yo soy de Pablo Casado. Todos ellos han quedado... No me refiero a usted, obviamente. Todos ellos han quedado fuera del partido. Todas aquellas personas que estaban en contra y por el derecho a la vida, mientras Celia Villalobos y su marido seguían disfrutando de las mieles del partido. Ahora las cosas han cambiado, están ustedes. ¿Ustedes van a recuperar a esos diputados que se tuvieron que marchar y salieron de las listas simplemente porque defendían el derecho a la vida? ¿Los van a recuperar? Bueno, yo tengo muchos amigos que eran diputados y no han continuado siendo diputados. No sé cuáles de ellos salieron por esa razón, pero desde luego, sí lo sabe. Si usted me da los teléfonos... Sí, usted lo sabe. Bueno, alguno está en Santander, otros en Madrid, ¿no? Bueno, sí, hombre, usted lo sabe. Si alguno está en Santander, es muy buen amigo mío. Y si está... ¿Y los van a recuperar como diputados? Pues no he perdido el contacto con ninguno de ellos. Don Jorge Campos, antes de que yo haga la pregunta esa que quiero hacerle... Yo soy muy breve. Es que habéis sacado el tema educativo después de las espectaculares declaraciones de Isabel Celaá y vamos, es que me he quedado, bueno, pues como siempre que hablan de educación, ¿no? De todas formas, yo ahí discrepo un poco con mi querido Antonio Alonso en cuanto al tema educativo, las competencias, si hay que devolverlas o no. Porque es que, vista la experiencia de los desmanes que se han hecho con las competencias educativas en las comunidades autónomas, no solo ya por el desbarajuste de tener 17 sistemas educativos distintos, programas diferentes, el chaval sabe una cosa si vive en Cuenca, pero si vive en Gerona sabe otra distinta, del mismo país, bueno, unas cosas tremendas que así nos ha llevado a estar a la cola educativa de Europa. Pero no solo es eso, sino el adoctrinamiento ideológico que también se lleva en todas las comunidades autónomas, con los temas de ideología de género, como no, pero en aquellas comunidades autónomas que sufrimos nacionalismo es elevado al cubo y se utilizan las aulas como pequeños centros para realizar mítines
en el caso de Baleares pancatalanistas, pues hemos visto que para que ocurra eso y su intento de solución, o sea, esa solución no se da aunque no gobiernen partidos nacionalistas. La alta inspección educativa no funciona aunque gobierne, por ejemplo, el Partido Popular con mayoría absoluta a nivel nacional y mayoría absoluta en Baleares, que ha pasado en Baleares. Si gobierna el Partido Socialista, peor aún. Bueno, en Baleares nunca han gobernado los nacionalistas. Entonces, la alta inspección es algo que no funciona. Pero entonces, la única solución, porque si incluso aquellos partidos que en algún momento tendrían que haber dicho algo sobre la alta inspección no han hecho absolutamente nada y no van a hacerlo, porque ya hemos visto lo que han hecho, la única solución para realmente este desmadre, no solo por el tema nacionalista, sino por el tema de adoctrinamiento ideológico y el fracaso escolar, es instar a que se produzca un desarrollo legislativo para devolver urgentemente la competencia de educación al Estado y después tendría que venir la de sanidad. De hecho, yo rogaría que este debate lo tuvierais después cuando se haya marchado el... Pues no, la pregunta que le iba a decir... está aquí diciendo, seguid, que yo me deja el libro. La pregunta que le iba a decir precisamente, le iba a formular a Teodoro García Egea era que, hablando de devolución de competencias, creo que Pablo Casado lo había comentado de alguna manera de que se podría eso plantearse, el de instar a devolver las competencias, sobre todo competencia de educación, y quería saber si aún seguimos en ese discurso, ¿no? Para un instante, un momentito, no nos vamos a la publi, pero quiero ver vamos a ver, usted va a decir que mala leche tiene este del parche, pero las cosas son como son. Vídeo. A nosotros nos parece que no hay en estos momentos ninguna controversia, ningún conflicto de ningún tipo con la educación en Cataluña. ¿Qué sucede, señoría? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué puede suceder? Puede suceder que haya casos concretos donde algunos padres entiendan que su derecho a la educación no está suficientemente salvaguardado. Oiga, en Cataluña y en cualquier comunidad autónoma, ¿eh? Bueno, pues oiga, mire usted, eso hay que resolverlo. ¿Y qué hemos visto estos días, señorías, con motivo de la situación por la que atraviesa Cataluña? Oiga, pues hemos visto actuaciones en algunos colegios que son chocantes. Y ha habido denuncias de esas actuaciones donde los padres no están de acuerdo con algunas actuaciones concretas que han hecho algunos profesores también concretos. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho el Ministerio? El Ministerio, primero, y lo dije el otro día en la interpelación, quien tiene la obligación de inspeccionar esos casos donde se puede producir una violación de los derechos de los padres o de los alumnos es la Administración Educativa Autonómica. Esa es la responsable. La del Estado, la del Ministerio, es subsidiaria. Y a mí que me registren. Valga este vídeo para darle un poco más de color a la pregunta que ha hecho antes don Jorge Campos y yo la aderezo con la mía propia. ¿Entiende ya el Partido Popular que hay un problema con la educación en Cataluña? El Partido Popular... No solo en Cataluña. Y no solo en Cataluña, ciertamente. Y en Baleares, en Valencia... En ese momento no había, o sea, en ese instante no había ningún conflicto. Unos meses antes y unos días antes sí. Y ahora también. Pero en ese momento, Íñigo en eso es muy preciso. Sí. Él es un científico. No, había situaciones chocantes. Eso es. Llamaba la atención. Yo creo que el Partido Popular... Se lo pasa usted bien aquí, don Teodoro. Porque sabe usted que esto es mucho más... Es más agrio que la Sexta para usted. No, debatir la Sexta está mucho más a gusto. Porque les puede aporrear, pero aquí, claro, aquí tiene a los suyos. Yo estoy a gusto siempre en todos los medios de comunicación y en especial hoy, porque también está Isabel Díaz Ayuso. Sí, sí, ¿no? Y por supuesto, claro, con un refuerzo así yo no tengo ni que hablar. Bueno, ha entendido el Partido Popular que hay un problema en Alejo, que yo fui chofer de Alejo. Te digo yo que aquí al final... Fui conductor de Alejo. Quien es chofer de Alejo está catapultado al éxito. Bueno, como hemos de a la publicidad, a mí me gustaría que el secretario general del PP, que está aquí por ese motivo y no por sus habilidades al volante, en otros tiempos respondiera a la pregunta planteada. Vamos a ver, yo siempre he pensado lo mismo. Yo creo que la educación tiene que ser un tema nacional. ¿Hay que devolver competencias al Estado? Si abrimos en canal la Constitución, lo primero que vamos a tener es a los señores de Podemos queriendo hacer un referéndum, a los señores de Esquerra Republicana queriendo hacer un referéndum, a los señores del Partido Socialista queriendo meter pues todos esos disparates que estamos viendo que están metiendo en sus comunidades autónomas. Creo, sinceramente, que no es momento de abrir en canal la Constitución. Como ha dicho muy bien anteriormente uno de nuestros contertulios, hoy tenemos los mecanismos suficientes como para que la educación sea un tema nacional. Es decir, el pragmatismo nos lleva a pensar que no hace falta abrir la Constitución, sino que la selectividad sea la misma en toda España, que un chico de... Don Teodoro, el Tribunal Constitucional consideró constitucional la ley de inmersión lingüística.
¿Tenemos los instrumentos, de verdad? Tenemos los instrumentos suficientes para que la competencia tenga carácter nacional, aunque la administración de la competencia sea regional. Tenemos los instrumentos para hacer, por ejemplo, algo que hemos propuesto nosotros y que ninguno de los dos partidos, ni Vox ni Ciudadanos, ha propuesto en sus acuerdos, que es el MIR educativo. Es decir, que la selección del profesorado a nivel nacional sea única, que no sea por parte de las comunidades autónomas, al igual que un médico puede examinarse para prestar servicio en cualquier hospital de España a través de un MIR, se hace un examen, se hace un listado, se bareman a todos los candidatos y a ese candidato le puede tocar cualquier hospital de España, en función de la especialidad que elija. Nosotros proponemos que para los profesores y los maestros ocurra exactamente lo mismo, que haya un MIR educativo antes de presentarse a prestar servicio. Eso garantizaría evitaría muchas de las cosas que precisamente en el pasado ustedes estaban achacando al... Y una última pregunta que tiene que vamos a ir a la publicidad y él tiene que marcharse a dormir en algún momento. Una cosa muy simple. ¿Sabe usted que en las leyes, en las ofertas de empleo público en Galicia, por ejemplo, gobernada por el Partido Popular, el gallego cuenta más, tiene más puntos que, por ejemplo, el MIR, que usted acaba de mencionar? Bueno, creo que en algunos de ellos es un requisito, no obligatorio. Creo recordar, sobre todo, y de hecho en Baleares, ahora que se me ha olvidado comentarle antes que Mateu Isern lo que hizo, una de las cosas que hizo fue que pudieran responderle a uno en la lengua en la que pregunta. Antes, cuando uno preguntaba a la administración, te respondían solo en catalán, y Mateu Isern lo que hizo fue que, hombre, si usted pregunta en catalán, pues te responden en catalán, si usted pregunta, en este caso en mallorquín, pero si usted pregunta en castellano, le responden en castellano. No vaya por ahí, don Teodoro, es que no es así. No, bueno, es que es así. Y además una ley que obliga a eso. Y además me daba mucha rabia cuando iba, no me da rabia, sino me da cierta pena, ¿no? Cuando voy a algún lugar y veo una bandera estelada, estas independentistas, a mí me gusta, me encanta, adoro la Cerdaña catalana, toda la zona de Alt, de Puigcerdá, y voy por allí y en algún establecimiento que hacen gala con esos lazos amarillos y tal, y entro y pido algo en castellano y me responden en catalán como queriendo fastidiar. Digo, oye, si a mí me encantaría poder saber catalán, como Alejo, ¿verdad? Me encantaría poder saber todas las lenguas oficiales y cooficiales de España para poder responder, pero creo que a uno, pues hombre, si preguntan una lengua es porque no sabe hablar en la última pregunta, antes de irnos a la publicidad, me van a reñir. Arturo Fernández, que he comido con él, que te felicitara, chatín. Por mi postura, sin ninguna duda, y mi alta estatura. Me ha recordado que se va a Sevilla el día 15, que va a estar un mes y medio allí, que tiene, por lo visto, ya ha llenado todas las... Pero bueno, si en Sevilla quieren ir al teatro, va a estar allí. Ajá. Y me ha dicho que demos más caña. Hasta el 13 de enero está en... Bueno, pues vamos a hacer caso a Arturo Fernández. Última pregunta, antes de irnos a la publicidad. Yo solo quiero añadir una frase de Pablo Casado. Que sea solo una frase. A colación de todo lo que le habéis estado preguntando. Que sea corta la frase, por favor, porque si no... Y es la frase, no hemos llegado hasta aquí para que nada cambie. Eso está bien. Esa es la frase y ahora de Pablo Casado. mi pregunta, para la que pido una respuesta, en fin, concisa y concreta. ¿Y es posible regenerar la imagen del Partido Popular cuando día sí, día no, la mayoría de los medios de comunicación, algunos de ellos, por cierto, alimentados por el gobierno del Partido Popular, sacan un escándalo de corrupción para dirigirlo directamente contra las cabezas de don Teodoro García Egea, don Pablo Casado, doña Isabel Díaz Ayuso, con otros nombres propios que no son los suyos, pero que evidentemente sobre ustedes caen las consecuencias? Pues sí, la verdad es que es difícil cuando están continuamente por parte de algunos partidos políticos, fundamentalmente de izquierdas, fomentando el que se piense que el Partido Popular es un partido que no respeta las leyes, pero a mí lo que me gustaría, fíjese, no me importa que saquen esos casos. Fíjese lo que le digo, no me importa, me gustaría que sacaran los seres, o por ejemplo el caso de Puyol, que creo que ha entrado en prisión hace poco y no se ha enterado absolutamente nadie. No sé si ha entrado o no ha entrado. En fin, ¿sabe usted que hay noticias y noticias? Eso hubiera abierto muchas páginas de periódico y muchos telediarios, pero ¿sabe lo que más me molesta de este caso? Que cuando las personas se declaran inocentes, como es el caso de la senadora Pilar Barreiro, no ocupan el mismo tiempo en el telediario. Eso es lo que me duele, no como político, me da igual la imagen del partido en este caso. Lo que me importa es la persona. Una persona que ha sido linchada reiteradamente, me gustaría... Si le importa la persona, don Teodoro, ¿cómo han nombrado ustedes a Isabel Bonís, que destrozó a Rita Barberá en el puro lecho de muerte, que la echaron materialmente del Partido Popular y que era la que había construido el Partido Popular en Valencia y es ahora su candidata en Valencia?
Perdóneme que se lo pregunte. No. Retiro la pregunta. No. La retiro. Mire, precisamente hoy me ha llegado una fotografía por parte de nuestra candidata a la alcaldía de Valencia, que es esta, que voy a subir. No sé si podemos verla, Bea, por favor. Muy Igual pronto. está, Es esta. El pasado, que es Rita Barberá, del que nos sentimos, yo personalmente me siento orgulloso, y la futura alcaldesa de Valencia, que es María José Catalá, que va a ser alcaldesa el 26-27 de mayo. Esto es una forma, hay que decir, bastante elegante de salir del brete, ¿eh? Sí, yo espero que le hagan un homenaje muy pronto el Partido Popular a Rita Barberá. Se lo merece. Para salir mejor del brete. No te doy las gracias, Gea. Bueno, vamos.